Cuando me casé con Josh, pensé que estaba firmando para una vida llena de amor, risas, y quizás algunos desacuerdos sobre de quién era el turno de lavar los platos. Lo que no esperaba era que su madre, Diane, se insertara en cada rincón de nuestras vidas como si tuviera una invitación abierta. Al principio, eran llamadas ocasionales, visitas inesperadas y consejos no solicitados sobre cómo manejar mi hogar. Pero eso lo podía manejar. O eso pensaba. Josh y yo llevábamos 2 años casados y, en ese tiempo, había construido un hogar del que me sentía orgullosa. Trabajaba a tiempo completo como gerente de proyectos, lidiando con plazos y clientes exigentes, pero siempre me aseguraba de que nuestra casa estuviera en orden. Nuestro pequeño hogar de 3 dormitorios en un tranquilo vecindario suburbano era mi santuario, acogedor, limpio y lleno de pequeños detalles que lo hacían nuestro. Fotos de vacaciones enmarcadas en las paredes, mis cojines cuidadosamente seleccionados y una mesa de café apilada con libros que realmente leía. Sin embargo, Diane nunca lo veía de esa manera. Dejaba claro su desaprobación cada vez que entraba por nuestra puerta, con el bolso fuertemente agarrado en una mano y una mirada crítica recorriendo mis muebles como una general inspeccionando a sus tropas. «Está un poco escaso, ¿no crees?», comentaba, pasando un dedo por una superficie que había desempolvado esa misma mañana. En mis tiempos, una esposa se enorgullecía de hacer que una casa se sintiera cálida y acogedora. Me miraba críticamente, como si estuviera fallando algún examen invisible, y luego le lanzaba a Josh esa sonrisa conspiradora, la que decía silenciosamente, «Te lo dije». Josh, bendita sea su alma, siempre intentaba restarle importancia. «Mamá, Emma está haciendo un gran trabajo», decía, apretando mi mano bajo la mesa mientras Diane fruncía los labios de esa manera tan irritante. Pero ella nunca cedía, y con el tiempo, noté cómo su influencia se colaba en nuestro matrimonio como una marea lenta e implacable. Todo llegó a un punto crítico en una noche de jueves aparentemente normal. Estaba en la cocina, picando verduras para la cena cuando escuché la puerta principal abrirse. Miré el reloj. Josh no llegaría a casa hasta dentro de 1 hora. Antes de que pudiera reaccionar, Diane entró en la casa, arrastrando una maleta detrás de ella. «Me mudo», anunció, parándose en la puerta como una reina que inspecciona su dominio. «Josh y yo hemos hablado sobre esto y, francamente, Emma, es lo mejor. Necesitas orientación y mi hijo merece una vida familiar adecuada». Me quedé congelada, el cuchillo en el aire, con la mente corriendo para procesar sus palabras. Josh no había mencionado nada sobre esto. ¿Y orientación? ¿Qué significaba eso? ¿Perdón? Finalmente logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Ella suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza como si me compadeciera. «Emma, querida, estás intentando, te lo daré. Pero aún no estás lista. Una buena esposa necesita crear un ambiente estable y nutritivo. Josh está trabajando duro y puedo ver la tensión en él cada vez que entra por la puerta». Apreté la mandíbula, sintiendo la ira burbujear bajo la superficie. «Josh y yo tenemos una buena vida, Diane. No necesitamos». Ella me interrumpió con un movimiento de mano. «Cariño, ya he tomado una decisión. Me quedaré en la habitación de invitados. No es tema de discusión». Miré más allá de ella, esperando a medias que Josh apareciera y me dijera que esto era algún tipo de malentendido. Pero la casa permaneció en silencio. Diane sonrió, triunfante. Como si estuviera en piloto automático, la vi rodar su maleta por el pasillo y desaparecer en la habitación de invitados, la que había decorado con tonos neutros y una iluminación suave, sin imaginar nunca que albergaría a una huésped no invitada. Me quedé en la cocina por lo que pareció una eternidad, con las manos temblando de rabia contenida. Sabía que Diane no iba a ceder, y por la forma en que se había instalado en casa, yo tampoco lo haría. Josh llegó a casa más tarde esa noche, luciendo exhausto por el trabajo, su corbata ya desabrochada y las mangas remangadas. Apenas entró por la puerta antes de que me volviera contra él, con los brazos cruzados y el corazón latiendo en mi pecho. «¿Sabías que tu madre acaba de mudarse?», le pregunté, con una voz aparentemente calmada. Se congeló a medio paso, sus ojos se agrandaron por un segundo antes de suspirar y pasarse una mano por el cabello. «Emma, ¿qué hiciste, Josh?», lo interrumpí, con la paciencia al límite. «¿Pensaste que era buena idea dejar que tu mamá entrara aquí como si fuera dueña del lugar? ¿Sin siquiera hablar conmigo primero?». Josh parecía acorralado, sus ojos se dirigían hacia la habitación de invitados donde su madre sin duda estaba escuchando. «Ella solo necesita algo de tiempo, Em. Se ha sentido sola últimamente y pensó que sería agradable pasar más tiempo con nosotros». «¿A quién le es agradable?», respondí, «porque seguro que no me está agradando a mí». Antes de que pudiera responder, Diane emergió del pasillo, usando una de mis batas de baño como si le perteneciera.
Emma, querida, no te pongas tan alterada, dijo, con un tono cargado de condescendencia. No es saludable para una mujer ser tan combativa. Josh me contó cuánto estrés has tenido últimamente y simplemente sabía que tenía que intervenir. Mi mandíbula casi toca el suelo. ¿Estresada? Diane, no he estado estresada. He estado manejando todo bien sin ninguna ayuda tuya. Diane sonrió, esa sonrisa infuriantemente condescendiente que hacía hervir mi sangre. Cariño, solo digo esto porque me importa. Josh merece un hogar cálido y acogedor, uno que no esté constantemente desordenado o armado a última hora. Quiero decir, toma esta noche, por ejemplo. Todavía estás picando verduras cuando la cena debería estar en la mesa. Miré la tabla de cortar, mis manos apretando el cuchillo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Trabajo, Diane, tengo un empleo. Tal vez si respetaras eso, entenderías por qué la cena no está lista a las 5 en punto. Ella agitó una mano de manera despectiva. Una verdadera esposa prioriza las necesidades de su esposo. Honestamente, Emma, no sé cómo has manejado esto tanto tiempo sin que yo interviniera. Josh merece algo mejor. Josh se movió incómodo, atrapado en medio de la tormenta creciente. Mamá, tal vez deberíamos. No, Josh, interrumpí bruscamente. Escuchemos qué más tiene que decir. Aparentemente, soy una esposa inadecuada, ¿verdad, Diane? Sus ojos brillaron, como si finalmente me tuviera donde quería. Solo estoy diciendo la verdad, querida. Y deberías estar agradecida por mi orientación. Pondré este lugar en forma en poco tiempo. La miré, atónita. Ella no solo estaba de visita. Estaba tomando el control. Diane se hizo a su aire en los días siguientes, reorganizando mis muebles, reemplazando mi decoración con sus anticuados y llamativos objetos, y lo peor de todo, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mis faltas en las habilidades domésticas, en cada oportunidad. Apenas podía tomarme una taza de café sin que ella estuviera cerca, observándome como si fuera un proyecto que necesitaba arreglar. Pero lo que me hizo perder la paciencia no fue la intromisión, ni siquiera los insultos. Fue cuando cambió las cerraduras de la puerta principal sin decírmelo. Llegué a casa del trabajo ese viernes, con bolsas de supermercado en la mano, solo para descubrir que mi llave no funcionaba. El pánico se apoderó de mí por un breve momento antes de que Diane abriera la puerta, presumida y satisfecha. Oh, Emma, olvidé mencionarlo, he cambiado las cerraduras por razones de seguridad. Una esposa realmente debería tener más cuidado sobre quién tiene acceso a la casa. Ya había terminado, completamente, absolutamente, terminada. Mientras estaba en el porche, algo dentro de mí encajó. ¿Ella quería control? Bien, pero no iba a ceder sin luchar. Pasé el resto de la noche hirviendo, con la mente corriendo por todo lo que Diane había hecho en los pocos días que había estado aquí. Cambiar las cerraduras fue la gota que colmó el vaso, pero no fue lo único que me estaba carcomiendo. Desde que se mudó, mi antes pacífico hogar se había convertido en su feudo personal. Apenas podía moverme un centímetro sin que ella me escrutara. Ya fuera cómo doblaba la ropa, las compras que hacía o la forma en que descuidaba a Josh, siempre tenía una crítica lista. Lo peor de todo, Josh era completamente inútil. Cada vez que mencionaba su comportamiento dominante, él simplemente decía, ella tiene buenas intenciones, o es temporal. ¿Temporal? Esa mujer se estaba instalando como si nunca tuviera planes de irse. Diane se encargó de redecorar la casa para hacerla, en sus palabras, más adecuada para un hombre como Josh. Mi paleta neutral cuidadosamente elegida fue reemplazada por estampados florales, cortinas oscuras y pesadas, y las peores figuras de porcelana que jamás había visto. Incluso reemplazó mi moderna cafetera con una antigua y torpe percoladora que trajo de su unidad de almacenamiento, afirmando que hacía café de verdad. Casi lloré cuando encontré mi prensa francesa metida en un cajón como una reliquia no deseada. Una mañana, entré en la cocina y encontré a Diane reorganizando mi despensa. Emma, querida, no sé cómo manejas este desorden, dijo, sacando frascos y latas, inspeccionándolos como si estuviera acumulando contrabando. No es de extrañar que Josh esté tan estresado. Un hogar desordenado lleva a una mente desordenada. Apreté los dientes y respiré hondo. Tenía la despensa organizada exactamente como me gustaba. Ella resopló, sacudiendo la cabeza como si fuera una niña. Sin ofender, cariño, pero tu sistema es deficiente. Quiero decir, quinoa. A Josh nunca le gustó esa tontería de salud. Estoy haciendo una lista de compras adecuada y me encargaré de las compras de ahora en adelante. Golpeé el refrigerador con más fuerza de la necesaria. Compro comida que ambos comemos, Diane. No necesitas tomar el control. Ella sonrió dulcemente, esa dulzura falsa que me ponía la piel de gallina. Por supuesto, querida, solo estoy aquí para ayudar. Ayudar, claro, si esto era ayuda, odiaría ver lo que ella consideraba intromisión.
Las cosas solo escalaron a partir de ahí. Diane comenzó a insertarse en nuestras conversaciones matrimoniales, a menudo de las maneras más inapropiadas. Una noche, Josh y yo estábamos en la sala viendo televisión cuando ella entró casualmente, se sentó en el sofá entre nosotros y suspiró dramáticamente. «Sabes, Josh», dijo, palmeando su rodilla, «Emma es encantadora y todo, pero ¿no crees que trabaja un poco demasiado? Una esposa realmente debería enfocarse primero en su hogar y su esposo». Josh, Dios bendiga su alma despistada, simplemente se rió. «Mamá, Emma hace mucho por nosotros». Diane se inclinó más cerca, ignorándome por completo. «Trabajas tan duro, cariño. Te mereces una comida caliente en la mesa cuando llegas a casa, no comida para llevar. Y ropa limpia, no esas camisas arrugadas que has estado usando últimamente». Sentí mi rostro calentarse. Yo cocino, Diane, y Josh hace su propia ropa. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa comprensiva, del tipo que le darías a un niño que simplemente no entiende cómo funciona el mundo. «Oh, por supuesto, querida. Pero los hombres no siempre saben lo que necesitan». Palmeó la mano de Josh como si fuera un niño indefenso. «Me encargaré de las cosas de ahora en adelante». Eso fue todo. Necesitaba un plan. Más tarde esa noche, aparté a Josh en nuestro dormitorio. «Josh, esto tiene que parar». Él suspiró, frotándose la cara. «Emma, ella solo está intentando ayudar». «¿Ayudar? Josh?» Ella cambió la cerradura sin decírmelo. «Me está tratando como si fuera una invitada en mi propia casa, y tú la estás dejando hacer». Él dudó, y esa duda hizo que mi sangre hirviera. «Mira, ella es mi mamá. Solo quiere sentirse necesaria. Tal vez si tú». Le levanté una mano. «No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Si no vas a lidiar con esto, yo lo haré». Josh gruñó. «Emma, estoy hablando en serio, Josh. He dejado de jugar bien». A la mañana siguiente, encontré a Diane en la cocina, mi cocina, ya preparando su asquerosa cafetera percoladora. Tomé una respiración profunda y puse mi mejor sonrisa falsa. «Diane, creo que es hora de que tengamos una pequeña charla». Ella levantó una ceja pero no levantó la vista de su café. «Por supuesto, querida, ¿qué tienes en mente?». Me apoyé en el mostrador, manteniendo un tono ligero. «Creo que es genial que pases tiempo con nosotros, pero tenemos límites. No puedes simplemente mudarte sin preguntar, cambiar cosas y esperar que esté bien con ello». Sus labios se movieron ligeramente. «Oh, Emma, todavía eres joven, no entiendes bien la dinámica familiar aún. Josh y yo siempre hemos sido cercanos y, como su madre, tengo sus mejores intereses en el corazón». Sonreí tensamente. «Y yo soy su esposa. Esta es nuestra casa». Ella me dio una palmada condescendiente en el brazo. «Por supuesto, querida, lo entenderás algún día». Fue entonces cuando supe que hablar no me llevaría a ningún lado. Diane no se iba a ir por sí sola. Necesitaba un empujón. Empecé pequeño, reemplazando sus cortinas pesadas con las originales, cambiando sus reorganizaciones de muebles cuando ella no miraba, y, accidentalmente, mal colocando sus feos adornos. Cada vez que encontraba algo cambiado, su expresión se oscurecía, pero nunca decía una palabra. Luego llegó el paso final. Diane había empezado a salir de la casa cada tarde para un viaje de compras de 1 hora. Iba al mercado local, charlaba con los vecinos y regresaba triunfante con comestibles que yo nunca había pedido. Era mi ventana de oportunidad. Llamé a un cerrajero en el momento en que ella se fue. «Necesito que cambien las cerraduras», dije, manteniendo la voz firme. Hoy, cuando el cerrajero terminó, me quedé allí mirando las nuevas cerraduras brillantes. Mi corazón latía en mi pecho, pero una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Diane iba a recibir una sorpresa. Cuando Diane regresó de su viaje de compras, su habitual expresión presumida flaqueó en el momento en que intentó girar la llave en la cerradura. Me paré junto a la ventana, observando con el aliento contenido mientras la movía, su rostro se torcía de confusión. Lo intentó de nuevo, apretando el agarre. Luego, llamó con fuerza. «Emma». Su voz cortó la tranquila tarde como clavos en una pizarra. «Emma, algo está mal con la puerta». Respiré profundamente para estabilizarme y la abrí un poco, lo suficiente para ver su rostro abrumado. Me miró expectante, esperando que la abriera de par en par y la dejara entrar de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero no lo hice. En cambio, me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa satisfecha tirando de mis labios. «Hola, Diane», dije dulcemente. «¿Problema?». Sus ojos se estrecharon. «Sí, mi llave no funciona. ¿Algo pasó con la cerradura?». Fingí una ligera sorpresa. «Oh, eso, sí, cambié las cerraduras. Por razones de seguridad». Dejé que las palabras flotaran en el aire, permitiéndole recordar que eran las mismas palabras que me había dicho a mí hace apenas unos días. Su rostro se tornó de un profundo tono rojo y balbuceó. «No tenías derecho a hacer eso».
Esta es la casa de mi hijo. Incliné la cabeza, manteniendo mi voz calmada pero firme. En realidad, Diane, es nuestra casa. Josh y yo la compramos juntos. Y hasta donde yo sé, tú no vives aquí. Su boca se abrió y cerró, como un pez jadeando por aire. Pero mis cosas están dentro. Hice un gesto detrás de mí. No te preocupes, he empacado todo para ti. Tus maletas están esperando justo aquí en el pasillo. Incluso me tomé la libertad de llamarte un taxi. Debería llegar en cualquier momento. Casi podía ver el vapor saliendo de sus oídos. Esto es indignante. Cuando Josh se entere de esto, se va a enfadar mucho. Le di un encogimiento de hombros educado. Josh lo sabe, y no está exactamente encantado con cómo me has estado tratando. Justo a tiempo, el coche de Josh entró en el camino de entrada. Giré ligeramente la cabeza, observando cómo salía vacilante, sus ojos moviéndose entre mí y su madre. El rostro de Diane se iluminó, la alivio lavando sobre ella como si pensara que su precioso hijo vendría a rescatarla. Josh, dile a tu esposa que esto es absolutamente inaceptable. Lloró, agarrando las bolsas de supermercado como si fueran su última esperanza. Josh suspiró, pasándose una mano por el cabello, luciendo más cansado de lo que lo había visto. Mamá, empezó, con la voz cargada de resignación. No puedes simplemente mudarte sin preguntarle a Emma. Diane parpadeó rápidamente, claramente sin esperar que él se pusiera de mi lado. Pero solo estaba intentando ayudar. Está abrumada, Josh. Mira esta casa. Gesticuló dramáticamente detrás de mí. Está desmoronándose. Josh se acercó más, con la voz más firme esta vez. Mamá, Emma es mi esposa. Esta es también su casa. Y, honestamente, te has estado excediendo. Los labios de Diane temblaron, sus ojos moviéndose entre los dos. Solo intentaba mejorar las cosas, susurró, su voz perdiendo el filo anterior. Suavicé mi postura, solo un poco. Diane, entiendo que quieras involucrarte. Pero no es de esta manera. Puedes visitarnos, por supuesto. Pero vivir aquí, tomar el control de mi hogar, eso no va a suceder. Por un momento, pensé que podría disculparse, admitir la derrota con gracia. Pero no, esto era Diane. En cambio, enderezó los hombros y resopló. Bien, respondió bruscamente, no necesito este tipo de trato. Solo intentaba asegurarme de que mi hijo estuviera bien cuidado, pero si esto es lo que recibo. Josh suspiró. Mamá, te amamos. Pero Emma es mi esposa. Y ella merece respeto. Vi cómo el rostro de Diane se desmoronaba por un instante antes de poner su habitual expresión altiva. Sin decir una palabra más, salió corriendo hacia el taxi que la esperaba, resoplando dramáticamente como si ella fuera la víctima de todo esto. El conductor abrió el maletero, y no perdí la forma en que me lanzó una última mirada fulminante antes de subir. En el momento en que el taxi se alejó, exhalé un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Josh se volvió hacia mí, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Realmente cambiaste las cerraduras? Asentí. Tenía que hacerlo, Josh. Ella las cambió primero conmigo. Y si no hacía algo, simplemente seguiría tomando el control. Él suspiró y luego extendió la mano para abrazarme. Lo siento por no haber intervenido antes. Solo que, no quería herir sus sentimientos. Apoyé mi cabeza en su pecho, dejando que el calor de su abrazo me envolviera. Lo entiendo, pero, Josh, tenemos que poner nuestro matrimonio primero. Nuestro hogar debería sentirse como nuestro, no como suyo. Él besó la parte superior de mi cabeza. Tienes razón, ella estará bien, y tal vez esto fue la llamada de atención que necesitaba. Sonreí contra su pecho, esperemos que sí. Esa noche, la casa se sintió diferente, más tranquila, más ligera, mía de nuevo. Me paré en el medio de la sala, absorbiendo los alrededores familiares sin la opresiva presencia de Diane merodeando sobre mi hombro. Mis cojines estaban de vuelta en sus lugares correspondientes, las cortinas florales pesadas que ella había insistido estaban metidas en una bolsa de basura junto a la puerta, y mi elegante cafetera estaba orgullosamente sobre el mostrador, lista para servir mi tipo de café. Josh entró, frotándose la nuca, con una expresión tímida en el rostro. Se siente normal otra vez, dijo, mirando alrededor. Crucé los brazos, sintiendo una pequeña punzada de culpa. ¿Estás enojado? ¿Por qué hice que se fuera así? Él suspiró y se acercó a mí, colocando sus manos suavemente sobre mis hombros. Honestamente, no, debería haber hecho algo antes. Ella es mi mamá y la amo, pero se pasó de la raya. Me ofreció una pequeña sonrisa. Creo que simplemente, no sabía cómo dejar ir. Asentí, apoyándome en él. Lo entiendo, Josh, pero necesito sentir que este es nuestro hogar. ¿Y que ella reorganiza mi vida como si yo no importara? Eso no iba a funcionar. Él besó mi frente. Lo sé. Y prometo que, de ahora en adelante, te respaldaré. Un peso que ni siquiera sabía que llevaba se levantó de mi pecho.
Gracias, susurré, apretando su mano. Pasaron un par de días y la ausencia de Diane se sentía como un espacio vacío que no sabía qué hacer. Parte de mí seguía esperando que ella marchara por la puerta principal, haciendo algún comentario pasivo-agresivo sobre mi cocina o mis elecciones de decoración. Pero el silencio continuó y me di cuenta de cuánto de mi energía había estado drenando. Luego, comenzaron las llamadas. Diane llamó primero a Josh, con una voz cargada de dolor y martirio. Simplemente no entiendo por qué Emma tuvo que reaccionar tan duramente, Josh. Solo estaba intentando ayudar. Josh, para su crédito, mantuvo su posición. Mamá, necesitamos nuestro espacio. Emma es mi esposa y estamos construyendo una vida juntos. No puedes simplemente tomar el control. Después de eso, ella intentó conmigo. Las primeras llamadas, las dejé ir al buzón de voz, sin estar lista para sumergirme de nuevo en ese lío emocional. Pero eventualmente, contesté. Emma, empezó, un poco demasiado dulcemente. Solo quería decir que lo siento si me pasé de la raya. Suspiré, presionando mis dedos contra mi sien. Diane, te pasaste de la raya. Mucho. Hubo una pausa. Bueno, solo estaba intentando mostrarte cómo manejar un hogar adecuado. Eres joven y... Diane, la interrumpí, manteniendo mi voz uniforme, aprecio que te preocupes. Pero Josh y yo estamos bien por nuestra cuenta. Si quieres visitarnos, genial. Pero mudarte, no va a suceder. Hubo otra pausa, más larga esta vez, y por un momento pensé que colgaría. Pero luego suspiró. Bien, supongo que pude haber sido un poco demasiado directa. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que había recibido de Diane. Y honestamente, era suficiente. En las semanas siguientes, hizo un esfuerzo, real, aunque incómodo, para respetar nuestro espacio. Llamaba antes de pasar por nuestra casa, preguntaba si necesitaba ayuda en lugar de asumir que la necesitaba, e incluso elogió mi cocina durante nuestra próxima cena juntos. Era como ver un nuevo lado de ella, uno que no era completamente insoportable. Josh y yo nos asentamos nuevamente en nuestra rutina y me encontré sintiéndome esperanzada. Tal vez, solo tal vez, Diane había aprendido una lección. Y si no, bueno, al menos sabía cómo manejarla ahora. Esa tarde, mientras Josh y yo nos acurrucábamos en el sofá, él me miró con un brillo en los ojos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Quieres redecorar ahora que recuperamos el lugar? Me reí, apoyando mi cabeza en su hombro. Pensaba en cambiar las cerraduras de nuevo. Por si acaso. Él gimió. Por favor, no más cerraduras. Sonreí, sintiéndome victoriosa a mi manera tranquila. Diane pudo haber pensado que podía tomar el control, pero yo había demostrado algo importante, no solo a ella, sino a mí misma. Este era mi hogar, nuestra vida, y no iba a dejar que nadie me pisoteara de nuevo. Unos meses después, las visitas sorpresa de Diane se habían convertido en cosa del pasado. Todavía llamaba a menudo, por supuesto, pero ahora realmente preguntaba antes de pasar por nuestra casa. Fue una mejora, una que no había creído posible. Josh y yo finalmente recuperamos nuestro hogar y, con él, un nuevo sentido de paz. Pasábamos los fines de semana redecorando, juntos esta vez, eligiendo cosas que ambos amábamos, no lo que Diane consideraba apropiado. Se sentía bien, reclamando nuestro espacio. Una tarde, mientras disfrutábamos de un café en el porche, Josh me guiñó un ojo sobre el borde de su taza. ¿Crees que tu mamá intentará la misma maniobra alguna vez? Sonreí burlonamente. Si lo hiciera, cambiaría las cerraduras antes de que ella siquiera desempacara. Él se rió, apretando mi mano. Te creo. Y yo también lo creí. Porque no importaba lo que sucediera después, sabía que tenía la fuerza para mantenerme firme, y eso se sentía mejor que cualquier otra cosa.